Una de las primeras cosas que siempre se les ha dicho que tienen que tener es su estructura de carpetas, ¿se acuerdan? De su directorio raíz. Entonces yo tendría que crear una pequeña carpeta dentro de la cual tendría que contener todas las carpetitas correspondientes al sitio web. Por ejemplo, en este caso, yo lo que estoy haciendo es crear una carpeta que está ubicada en el escritorio de la máquina, que es esta de aquí, mira. Muy bien, esa es la carpeta raíz. Y dentro de esta carpeta, cuando yo le hago doble clic, dentro encuentro una serie de carpetas adicionales, ¿de acuerdo? Donde dice, por ejemplo, CSS, imágenes, el JS, que podría ser, por ejemplo, para elementos en JavaScript. Si tuvieras en PDF también tendrías que crear la carpeta, y si tuvieras algún video también debería haber una carpeta. Entonces, en realidad, cada carpetita debería contener sus propios elementos. En este caso, solamente es necesario que tengas esta de acá, la carpeta de imágenes, ¿de acuerdo? Dentro de la carpeta raíz, que es esta que acabamos de crear en el escritorio, que en este caso le he puesto el nombre Mi Sitio Web, ¿correcto? Que la podríamos cambiar y ponerle el nombre Sesión 2, porque estamos en la segunda sesión, ¿correcto? Una vez que ya tienes esto desarrollado, abres Dreamweaver, y en Dreamweaver lo primero que harías es ingresar al menú Sitio, decirle Nuevo Sitio, y acá le pondríamos el nombre de lo que vamos a trabajar. En este caso sería Sesión 2, y en la parte inferior localizar dónde está la carpeta. Le hago un clic y busco por acá la sesión número 2 y le digo abrir. Seleccionar, y ya queda asignada en este lado la carpeta. Bien, entonces ya tenemos las dos asignaciones. Tenemos acá el nombre del sitio y la asignación de la carpeta donde tiene que estar almacenada. Una vez hecho eso, podemos pulsar el botón guardar, y con eso estaríamos listos ya para continuar. Le digo guardar, aparece aquí el archivo y ya estamos listos para empezar a trabajar. Siguiente, mira, presta atención. Una de las cosas que vamos a hacer aquí es comenzar a crear lo que viene a ser el primer documento en HTML, ya que hemos creado ya el sitio. Pero para ello tenemos que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, en primer lugar, ingresa al menú Archivo y dile Nuevo. Bien, menú Archivo, Nuevo. Cuando abre aquí la página de inicio, que en ese caso viene a ser la página en blanco, documento en HTML, por acá le decimos ninguno, ¿cierto? Porque no queremos que tenga ningún diseño, es decir, es un tipo HTML sin ningún diseño. Y antes de poner crear, que es el que está acá en la parte inferior, antes de decirle crear el documento, primero definimos el tipo de documento que vas a trabajar. Dentro de los diferentes tipos de documentos que vamos o que puedes trabajar, cuando le haces un clic aquí, aparece una lista diferente de varios tipos de documentos en HTML. No sé si aparecerán los mismos. Por ejemplo, el HTML4 es el HTML estándar que normalmente se utiliza. Luego, en mi caso, aquí tengo el HTML5. ¿En tu caso aparece? Sí. También, perfecto. Y luego hay uno que es el XHTML. Cuando hablamos del HTML es el tradicional, el clásico. Y para ello vas a tener dos condicionales completamente diferentes. Sin embargo, existen en realidad tres tipos. Una es el tradicional o tradición o el tradicional, donde podemos mezclar un poco las condiciones de los códigos. Y la función estricto, que obviamente me representa a que la función de código que se va a representar es estrictamente codificada. Es decir, todo lo que vaya a leer del código lo va a reconocer y lo va a establecer como una condición muy estricta. Se recomienda en este caso que muchas de las funciones se desarrollen tradicional. ¿Por qué?
porque no siempre en las funciones estrictas va a funcionar todos los códigos como deberían o como deseamos que estos funcionen. Y tercero, uno de los que ya se está introduciendo al mercado, que es el HTML5, que es uno de los códigos que ya está entrando con fuerza y que en cierta manera es más fácil de trabajar que en los HTMLs superiores que tenemos aquí. Y los vamos a ver en diferente manera. Mira, primero, quiero que crees aquí el HTML4 en tradicional, ¿correcto? Lo vas a seleccionar y le vas a decir crear. Muy bien. Una vez que aparece, ¿de acuerdo? Una vez que aparece, de repente lo tienes así, vas a volver a crear otro. Mira, nuevo, otra vez, pero en este caso le vas a elegir el XHTML, ¿de acuerdo? Muy bien. Le dices crear. ¿Perdón? XHTML tradicional. Y nuevamente ingresamos al menú archivo. Ahora le decimos nuevo, pero en este caso elegimos el HTML5. ¿Qué quiere decir? Que lo que estoy haciendo es que tienes que crear una página de cada uno de los tres principales tipos de páginas web que van a existir, ¿de acuerdo? Entonces lo creamos. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Mira, el archivo número 1 es un HTML4 tradicional, el segundo es un XHTML y el tercero es un HTML5. Esa es la diferencia. ¿Cómo podemos reconocer la diferencia entre estos tres? Bien simple. Si eliges el primero y eliges acá la función de códigos, al hacerle clic vas a notar que esta es la estructura de codificación que va a aparecer. ¿Cómo funciona eso de la codificación? En la parte superior aparece esta sentencia, llamémoslo así, que empieza con el término doctype, ¿de acuerdo? O doctype. Esto representa a un tipo de encabezado que hace que reconozca a las páginas y a los navegadores para que estos puedan reconocer qué tipo de página es la que se está trabajando y basándose en qué reglas va a empezar a leer los códigos que están escritos en él, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso le está diciendo que es un HTML, ¿ve? Es un HTML4 tradicional y que haga la verificación con esta organización w3.org, que es en cierta manera la que mantiene el control con los documentos en HTML en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el encabezado o la definición que siempre debe aparecer en un sitio web, en todos, ¿de acuerdo? Lo que va debajo vendría a ser la estructura, cómo el sitio web se organiza, eso ya lo vamos a ver. Si eliges el número 2, o el documento número 2, que es el XHTML, vas a poder ver que ahora la definición ha cambiado. Si te fijas bien, la definición me dice es un XHTML 1.0. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Aparece aquí. Y por último, el HTML5, que es este tercero, mira cuál es su definición. Simplemente dice doctype HTML y se acabó el asunto. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Que en el HTML5 las definiciones de página web que van al inicio son más pequeñas porque no existen tipos ni referencias. Entonces, voy a eliminar esto. Mira, vamos a analizar primero esta parte, ¿de acuerdo? Borren todo lo que tengan aquí abajo, solamente dejen la definición que es la que tienen en la parte superior, ¿de acuerdo? Solo dejamos la definición de la parte de arriba. Cuando hablamos de un HTML, ¿bien? Un HTML4, que es el clásico, nosotros vamos a encontrar que existen tres tipos de definiciones, ¿de acuerdo? Yo las tengo aquí ya escritas para que las puedas ver. Por ejemplo, tienes esta definición que empieza con el doctype, que es el que tú puedes apreciar ahí, pero continúa con el HTML, pero en este caso es el estricto, ¿de acuerdo? Es decir, te está manejando una definición de códigos muy estricta a la hora de controlar y al momento de leer. Luego tienes la siguiente definición, que vendría a ser
esta de acá, que es la tradicional y que es la que normalmente se utiliza como un factor estándar porque mezcla un poquito deja un poquito más libertad a poder reconocer los códigos, ¿de acuerdo? Y existe un tercero que se llama frameset, que es este de acá, así, que lo que te define es que te permite ayudar a trabajar los fragmentos o las secciones dentro de una página, dentro de un sitio web, ¿de acuerdo? Normalmente se utiliza solamente ese de aquí, que es el tradicional, que es el, digamos, un poquito el estándar. Eso sería en un HTML, y lo voy a poner aquí arriba, no se preocupen, este documento se lo voy a grabar también junto con el video para que lo puedan llevar, ¿de acuerdo? Les estoy mostrando un poquito rápido. Esto es para el HTML 4.01, que vendría a ser el código tradicional, ¿correcto? Pero cuando ya empieces a trabajar, por ejemplo, en HTML5, lo voy a poner aquí al costado, con un HTML5, la definición de la cabecera, que es esto que estamos poniendo acá, del doctype o el doctype, en realidad cambia muchísimo, porque ahora solamente se coloca doctype, HTML y se cierra. Entonces quiere decir que en el HTML5 se está como que condensando todo. En vez de ser 3 tipos diferentes de definiciones para una página, en ese caso se maneja solamente uno. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que ustedes abran una hoja de códigos de alguna página web que quieren ver cómo está funcionando, pues abren los códigos. Si aparece una de estas, ya más o menos saben a qué tipo de código está funcionando. Si aparece simplemente así, quiere decir que es un código en HTML5. ¿De acuerdo? Eso es para que vayan empezando a reconocer los elementos. Muy bien. Eso lo voy a guardar. Ahora, en ese caso lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con los códigos comunes. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con el código común, así que vamos a crear un documento en blanco, HTML, sin ningún diseño, y por defecto, el programa te va a botar en XHTML. Siempre lo va a botar así el programa, o al menos Dreamweaver lo va a sacar de esta manera. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Puedes colocarlo así, no va a pasar nada, ¿de acuerdo? Entonces le decimos crear y se crea aquí la hoja de trabajo. Muy bien. Ahora, cuando tú empiezas a trabajar aquí dentro del HTML, bueno, esa es la parte de la definición, que es lo que aparece en la parte superior, pero nosotros tenemos que ver en primer lugar cuál vendría a ser la estructura del sitio web, ¿de acuerdo? La estructura normalmente se basa en 2 elementos básicos, la cabecera y el cuerpo del sitio, ¿de acuerdo? Eso es para poder ir entendiendo cómo funciona. La parte de la cabecera, que es esta que tengo acá, que empieza acá, head, y termina con head, ¿cierto? Es lo que va, o lo que vendría a ser la cabecera del sitio, y en realidad es algo que no se va a ver o no se aprecia, simplemente es como elemento oculto que muestra o contiene información que le sirve a los navegadores o a los sistemas SEO para hacer reconocimiento de la página web. Por ejemplo, ustedes cuando ingresan a un sitio web y ponen una dirección, por ejemplo, escribes Instituto de Diseño, pues va a aparecer siempre algunos institutos en lista. Dependiendo de cuál es el que aparezca primero, es porque has manejado bien la parte de la cabecera, es decir, has colocado información que diga, cada vez que busques la palabra instituto o diseño, que aparezca tu página web como parte de los elementos de búsqueda, ¿bien? Entonces, podemos hacer lo siguiente, mira. Borramos esto, bórrenlo así, ¿de acuerdo? Póngalo así, por favor. Muy bien. Entonces, podemos definir que la estructura básica de un sitio web contiene lo siguiente, mira, acá escribes. HTML, cierras, ¿de acuerdo? Y por debajo de él haces eso, y cierras el HTML.
acuerdo? Una apertura y un cierre, ¿de acuerdo? Entonces, se coloca el HTML de inicio y acá debajo, para entender un poco cómo se estructura, voy a utilizar la tecla Tab para correr un poco al costado, un salto al costado para que se pueda entender, ¿de acuerdo? Luego, en la parte superior siempre va a estar separada en dos secciones, que viene a ser la cabecera y luego viene el cuerpo. Entonces vendría a ser así: head, cierras y finalmente cierras. O sea, abres la etiqueta y cierras la etiqueta, ¿de acuerdo? Y debajo abrimos la etiqueta del cuerpo y eso se hace con body. Muy bien. Estamos estableciendo la estructura del sitio, ¿de acuerdo? La parte del HTML como código, el HTML como código, la cabecera y el cuerpo del sitio. Todo lo que tú vayas a colocar en la parte de la cabecera no tiene relevancia porque no va a aparecer acá. Mira, lo podemos guardar. Guardas el documento dentro de la página web que has creado, en este caso es sesión 2, y tu archivo, por ser el primero, lo vas a guardar siempre con el nombre index.html, ¿de acuerdo? Siempre se debe guardar con el nombre index.html. Lo guardas y quiero que te fijes en lo siguiente. Acabo de escribir, por ejemplo, escribe tu nombre, yo voy a escribir el mío, y quiero que veas que cualquier texto que esté incluido entre la cabecera, pues simplemente ya está saliendo el texto. Bien, lo que anda en la cabecera, como es un texto simple, ¿de acuerdo? No tiene etiqueta, no tiene una definición, aparece como un texto común, ¿de acuerdo? Ahora, todos los contenidos que tú vayas a colocar tienen que estar dentro del body, cuerpo. Entonces acá ponemos, este es el contenido del sitio web. Muy bien. Ok, ya está saliendo ahí. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, mira. Voy a borrar esto, del cuerpo lo voy a dejar ahí donde está. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira. En la parte de arriba, en la parte superior, donde está head, ¿de acuerdo? Tú le puedes asignar el tipo de lenguaje o el tipo de idioma en el que está la página. O sea, tú le puedes decir, por si acaso, esta página web está en un determinado idioma. ¿Cómo podríamos hacer eso? Por ejemplo, tú ingresas aquí, le das un espacio dentro de la primera etiqueta, head, y le vas a poner language o lang, igual, y le dices en este caso es, que corresponde a que el lenguaje en la parte de la cabecera le estás diciendo es en español, ¿correcto? ¿Sí? Lo pones ahí en español. Ahora, si quieres saber un poco sobre las definiciones, bien, si quisieras saber un poco sobre las definiciones de los diferentes idiomas, podrías buscar en esta dirección que tengo acá. Te voy a mostrar la dirección. En esta página web.
Internet inalámbrico, que no llega mi cable. Muy bien, mira, cuando tú ingresas a esta dirección, web que te estoy poniendo aquí, te va a aparecer este sitio web donde te salen los códigos para los diferentes idiomas, llamemos que puedes utilizar. Por ejemplo, mira, acá te salen los idiomas y las abreviaciones correspondientes para cada una de ellas. Entonces, si tú buscas acá, por ejemplo, no sé, español o inglés, portugués, ¿no? Spanish, por ejemplo, ¿ves? Sale ES, que es la definición, ¿correcto? Entonces, te va a ayudar para que puedas encontrar los diferentes códigos que puedes utilizar para definir el tipo de idioma que estés trabajando dentro de un sitio, ¿correcto? Muy bien, ahí lo acabo de abrir para que lo puedas ver. Muy bien, entonces ya con esto te das cuenta de que podemos aplicarle los diferentes idiomas, en este caso, al sitio, ¿correcto? Muy bien. Ahora, debajo, aquí, enter, siguiente línea, entre las etiquetas head, aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vas a escribir ahí? ¿Qué es lo que vas a escribir entre las etiquetas head? Mira, primero le vas a poner título, ¿de acuerdo? Abres la etiqueta title, el título. Y acá en el título es el nombre de la página que tú deberías empezar a trabajar. Por ejemplo, yo le puedo poner acá primera página web. Y finalmente cierras la etiqueta de esta manera. Muy bien. La guardas. ¿Listo? ¿Ya lo escribiste? ¿Sí? Y yo cometí acá el error. ¿Por qué? El idioma es del HTML. Esto va acá. Blog. Muy bien, ¿ya está? Ahora, ¿qué es lo que acabas de hacer con esto? Mira, cada vez que veas la etiqueta title, que es la que vendría a ser el título, y tú publicas la página, ya sabemos cómo publicar, simplemente le digo guardar archivo, y luego puedo publicar la página con el navegador que prefiera, y mira lo que va a ocurrir, aparece el contenido, pero mira lo que sale acá arriba, primera página web. Casualmente es el mismo texto que acabas de escribir como título por acá. Correcto. Muy bien. Enter. ¿Qué más vas a escribir aquí? La etiqueta meta. ¿Qué significa la etiqueta meta en este caso? Es información adicional que va a aparecer en la página, ¿bien? Y que sirve a los buscadores para poder identificar la página web que tú estés trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, le dices meta, le das un espacio y le dices name, un nombre, y en este caso sería description, descripción, ¿de acuerdo? Es decir, la descripción de la página web, espacio, y acá le pones content, que vendría a ser el contenido, y acá vendría un texto que corresponde al contenido de esa página web, ¿correcto? Por ejemplo, en este caso dice primera página web, entonces el contenido de la descripción sería aprendiendo a crear
una estructura de un HTML. ¿De acuerdo? Esa vendría a ser la descripción, bien, la descripción de mi página web. ¿Se entiende? ¿Sí? Finalmente, cuando llegas al final, lo único que vas a hacer es cerrar la etiqueta. Para eso haces el símbolo. ¿De acuerdo? Con su slash y cierras el símbolo. ¿Muy bien? Ok. Enter. Nuevamente, abres llave. Otra vez le pones meta, de un metadato. En este caso le pondremos el name, el nombre. Y será los keywords. ¿Qué vienen a ser los keywords? Son las palabras claves que un buscador va a buscar en tu página, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, cada vez que alguien escriba la palabra diseño, quiero que aparezca mi página dentro del buscador, entonces tiene que estar la palabra diseño dentro de los keywords, ¿se entiende? Un ejemplo, digo keywords, contenido, y dentro de esta área yo colocaría los textos que quiero que contenga el sitio, para que sean factibles a la hora de la búsqueda dentro de un navegador. Por ejemplo, yo tendría que colocarle aquí contenido, de repente aprendiendo, de repente HTML, cosas como estructura, crear, desarrollo, de repente cuando digan edad, y tú puedes llenar miles y miles de palabras, todas las que tú quieras, que van a definir cómo se debe estructurar, ¿de acuerdo? ¿Qué palabras son las que la máquina va a buscar como elementos dentro del sitio para ser reconocidos en el buscador? ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Cerramos ahí la etiqueta. Enter. Perfecto. Ahora, ya tenemos el título, tienes la descripción y tienes los keywords o los keywords que son los representativos de las palabras claves con las cuales se van a buscar dentro de tu página. Pero también hay otro elemento que define el tipo de idioma o el tipo de codificación del texto que tú estés trabajando. Para ello se utiliza otra información, meta, ¿de acuerdo? Pero en este caso le vamos a decir http-x igual, te salen dos comillitas y acá le ponemos content type o content type, le decimos contenido y le decimos que el contenido es para un texto slash HTML, punto y coma, y al costado designaríamos charset y te va a salir aquí una lista. Mira, esta lista representa los diferentes tipos de codificación de la página web que tú puedes utilizar. Dependiendo del tipo de codificación es cómo se va a representar los textos dentro de un determinado sitio web que tú pudieras estar trabajando, ¿de acuerdo? Pero dentro de esta representación solamente van a existir dos tipos básicos para poder trabajar. El primero de ellos es el ISO-8859-1, ¿de acuerdo? Ese es uno de los básicos. ¿Listo? ¿Sí? Póngalo. Lo guardamos.
Dependiendo de cuál de los dos códigos, el UTF-8 o el ISO 8859-1, va a depender la parte de la clasificación de codificación que tú empieces a utilizar. Normalmente cuando utilizas el UTF-8, que es uno de los más comunes, el problema es que la máquina reconoce algunos elementos tipográficos, sobre todo las tildes o la ñ, la reconoce como parte de un código, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora que se empiece a estructurar, dependiendo incluso el tipo de codificación que se vaya a utilizar. El más común es este aquí, ¿de acuerdo? Que es uno de los que más se utiliza. Entonces digamos que esta vendría a ser la estructura básica de lo que viene a ser una página en HTML. ¿De acuerdo? Esa es la estructura base que se utiliza para trabajar. Cuando tú creas aquí un documento nuevo, te vas a dar cuenta que en realidad no te viene muchas. Acá viene el UTF, el que yo te estaba mencionando, ¿de acuerdo? El mismo que aparece aquí. Es decir, cuando tú creas la página desde cero, ya te viene gran parte del código armado, si te habrás dado cuenta. Te sale el HTML, la apertura aquí, la etiqueta, y el cierre por este lado. Te sale el head, que es la cabecera, y el cierre de la cabecera. Y te sale el body, el cuerpo, y el cierre del cuerpo. Significa que entre estas dos, acá se coloca todos los contenidos de la web. Pero en la parte de la cabecera, te das cuenta que aparece la parte del tipográfica, es decir, cómo va a aparecer la parte de la tipografía. Te sale el título, con qué nombre va a estar almacenada la página. Sin embargo, no te aparece, por ejemplo, las descripciones, los keywords. Lo que tendrías que hacer sería añadir manualmente estas dos condiciones dentro de la página. ¿De acuerdo? Porque estas dos condicionales que estás viendo aquí, en la descripción, te ayuda a encontrar una descripción del sitio web. ¿De acuerdo? Y cuando hablas de los keywords, te ayuda a encontrar en base a las palabras básicas que tú pudieras necesitar a la hora de trabajar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando abres la página, buscas el código fuente, te sale el código, tienes la definición en la parte de arriba, está trabajándose con un XHTML, igualito como las definiciones básicas. Tiene que está trabajando con un HTML, tiene la codificación, el head, la cabecera, el link, este shortcut icon te refiere al icono que es el que aparece acá arriba en la figurita. Google tiene esta G, obviamente Facebook, por ejemplo, tiene una F. Luego tiene, bueno, la definición del icono. Tienes el meta, que corresponde al tipo de idioma, justo lo que estábamos viendo. Mira, está trabajando con este acá, codificación de idioma. Y luego sale el título que dice IPAD-Instituto Peruano de Arte y Diseño, que es lo que aparece en el buscador aquí arriba. Correcto. Seguimos bajando y dice, por ejemplo, bueno, te define acá el idioma. Está trabajando una hoja de estilos. No encuentro por acá. Está trabajando con JavaScript. Creo que fue un mal ejemplo. Acá sale, mira, tiene esta definición. ¿De acuerdo? Estas descripciones que son las que aparecen acá, estas descripciones son las que aparecen o son las que se deben colocar justo acá. ¿De acuerdo? Esta descripción que tienes aquí es la que debe aparecer justo ahí en el código, ¿no? Esta de acá. Hay un ejemplo de Video to Brain, que es otra página que también contiene la misma condición de trabajo. Vamos a ver si ellos sí mantienen el esquema de trabajo que debería ser.
Bueno, eso tiene un poquito más. Acá están los meta, el robot, el título. Tampoco lo tiene. Malos ejemplos. ¿De acuerdo? Pero siempre es bueno que ayudes a colocar esa información. Ahora, los keywords te van a ayudar a hacer esto de los buscadores, así que sí se te recomienda que los coloques, así sea después en la página y en el sitio que estés trabajando. ¿Correcto? Muy bien, entonces abre aquí, esto es uno que hemos hecho nosotros y hemos eliminado arriba el doctype, así que por favor abre una página nueva, ¿de acuerdo? Y rellena acá estas dos líneas que son las que te deben faltar colocar en tu sitio, ¿de acuerdo?